Entonces, les está diciendo, la resistencia es una propiedad extensiva. ¿Qué era una propiedad extensiva? Eso era que dependía de la cantidad del material. Así es, ¿verdad? Depende de la cantidad de materia. Depende de la cantidad de materia. Eso quiere decir, por ejemplo, que una muestra grande de cobre puede tener una resistencia diferente a una muestra pequeña. Por lo tanto, ustedes no pueden hablar acerca de la resistencia del cobre, porque no solamente depende de que el material sea cobre, sino que también depende de la forma y del tamaño de la resistencia, ¿ok? Y la cantidad de materia que tenga. Entonces, bueno, esto complica el estudio de la resistencia porque eso quiere decir que realmente entonces cada objeto diferente va a tener su propia resistencia. Pues para eso vamos a hablar de una propiedad distinta llamada la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es una propiedad asociada a la resistencia eléctrica, pero esta es una propiedad intensiva. O sea, una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de sustancia. O podemos decirlo de otra manera, es una propiedad de cada sustancia. Uno puede hablar acerca de la resistividad del cobre, del aluminio, de la plata, del bronce, del hierro, ¿verdad? De cualquier objeto que ustedes puedan pensar, ¿verdad? Cualquier sustancia va a tener una resistividad. En cambio, la resistencia no va a ser necesariamente una propiedad de cada sustancia. Entonces, vamos a llamar a R la resistencia eléctrica y vamos a llamar con la letra ρ a la resistividad eléctrica. La letra ρ es la misma que usábamos en fluidos para denotar la densidad. La letra ρ es como una R en el idioma griego, ¿verdad? Es parecida, tiene el mismo sonido. Entonces, por eso usamos la letra ρ. Y la relación entre las dos es la siguiente. Si yo tengo un conductor que tiene forma de, de cable o de tubo, ¿verdad? Entonces, en este conductor va a circular una corriente en esta dirección. Vamos a decir que la corriente circula en esta dirección. Ahora, este conductor se caracteriza por las siguientes propiedades. Tiene una longitud L y tiene lo que llamamos entonces un área transversal. ¿Okay? El área transversal es el área a través de la cual está circulando la corriente. O sea, sería el área circular del cable, en este caso, ¿verdad? Entonces, decimos que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad multiplicada por el largo y dividido entre el área del conductor. Entonces, ven qué interesante. La resistencia aumenta con el largo del cable, pero disminuye con el área del cable. O sea, un cable eléctrico que tenga un área relativamente grande va a tener una resistencia más pequeña. Por esa razón, los cables eléctricos que ustedes ven en los tendidos, que son para transportar corriente una distancia muy larga, tienen áreas muy grandes. Porque son cables que deben tener, en la medida de lo posible,
una resistencia muy baja, para que haya una pérdida de energía pequeña cuando se transporta la corriente, hasta de una distancia muy grande. ¿Ok, chicos? Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Creo que no, todo bien, profe. Todo bien, ok. Vamos a hacer un ejemplito, entonces vamos a decir lo siguiente. Suponga que un cable mide 2 metros de largo y tiene un área transversal de 5 centímetros cuadrados. Ese cable se conecta a una fuente de potencial, vamos a decir entre paréntesis, una batería, que no tiene que ser necesariamente una batería, pero una batería es una fuente de potencial, de 25 volts y transporta una corriente eléctrica de 10 miliamperes. Determine A, la resistencia de este cable, y B, determine la resistividad, que son cosas diferentes. Y para resolver esto, entonces vamos a hacer primero un dibujo. ¿Sí? Entonces yo tengo un cable bastante largo, por cierto, ¿verdad? Entonces este cable tiene un largo L de 2 metros y tiene un área transversal de 5 centímetros cuadrados. Esta área habrá que convertirla a unidades de... Sí, se habrá que convertirla a metros cuadrados. 5.0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Y bueno, este cable se conecta a una batería y el potencial que genera la batería es de 25 volts. Y en el momento que la batería se conecta a este cable, va a empezar a transportar una corriente de 10 miliamperes. Esto es decir, 10 por 10 a la menos 3 amperes, ¿verdad? Entonces, para resolver esto tenemos dos ecuaciones, tenemos dos cosas. En primer lugar tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice que el potencial de la batería es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Y tenemos la definición de resistividad, que lo que dice es que la resistencia es igual a la resistividad por el largo entre área, ¿verdad? Pero yo no conozco, en este caso, yo no conozco la resistividad ni la resistencia, tengo que calcularlas. Entonces, para empezar, yo voy a usar la ley de Ohm para calcular el valor de la resistencia. Yo sé que el potencial eléctrico es igual a corriente por resistencia, por lo tanto la resistencia es igual al potencial dividido entre la corriente. Es decir, 25
volts divididos entre 10 por 10 a la menos 3 amperes. Eso quiere decir que la resistencia va a ser igual a 2.5 por 10 a la 5 ohms. ¿Ok? 2.5 por 10. Ah, no, mentira. Eso sería. No, mira, esto es 2.5 por 10 a la 3, ¿verdad? A la 3 ohms. Ahí está. 2.5 por 10 a la 3 ohms. Donde ohm era la unidad que se obtiene al dividir volt entre ampere, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular la resistividad usando esta fórmula. Resistencia es igual a resistividad por largo entre área. Yo conozco la resistencia, el largo y el área. Entonces, la resistividad es igual a la resistencia multiplicada por el área y dividida entre el largo. 2.5 por 10 a la menos 3 ohms por el área, que son 5.0 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso lo dividimos entre 2 metros. Y eso es igual a 6.25 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tiene esto entonces? Ven que yo estoy calculando ohm por metro al cuadrado entre metro, ¿verdad? Entonces las unidades de resistividad serían ohm por metro. Ohm por metro. Por, ¿verdad? No entre, sino por. Vamos a poner aquí. La resistividad se mide en ohm por metro. A diferencia de la resistencia que se mide solamente en ohms. ¿Ok? Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que todo bien, pero me da un minutito para copiar, por favor. Ok. Profe, la resistencia en la parte D no sería 2.5 por 10 a la 3. Ay, mira. Cierto. Cierto. Entonces aquí sería por 10 a la menos 1, ¿verdad? Cierto. ¿Qué chica se dio cuenta? O sea, es bastante simple, ¿verdad? Son fórmulas muy, muy simples. A veces, cuando uno quiere identificar la identidad química de algún material y no sabe cómo, ¿verdad? Una forma de hacerlo es midiendo la resistividad. Usted puede, digamos, medir la resistividad y luego compararla con alguna tabla de datos. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, ahí están viendo.
Ok, por ejemplo, en el Segway, y una tabla con algunas resistividades conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, la resistividad de la plata es 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8, la del oro es 2.44 por 10 a la menos 8. Vean que todas son muy pequeñas, ¿verdad? Cuando ustedes se van desplazando a otros materiales que son más aislantes, como el silicio o el vidrio incluso, o el hule vulcanizado, no sé qué es ni siquiera, pero bueno, el hule vulcanizado, la resistividad se hace muy grande, más bien. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que es un material que no conduce bien la corriente. Ok, pero ya lo tengo aquí. Ok. Hagamos un ejemplito de estos. Ejemplo. La resistividad de la plata, cuando digo plata me refiero al elemento químico plata, ¿verdad? Vamos a escribirlo. La resistividad de la plata es Rho. No, el símbolo de la plata era AR, ¿verdad? Es AG. AG, es cierto, AG. Yo me acuerdo que es como Argentina, ¿verdad? AG. Muy bien. La resistividad de la plata es 1.59 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Entonces la pregunta es, determine de qué largo debe ser un cable de plata que tenga un área transversal de 10 centímetros cuadrados para tener una resistencia eléctrica de 1 ohm. Exactamente 1 ohm. Entonces, esto es una situación muy parecida, ¿verdad? Yo lo que quiero ahora es averiguar el largo. Sabiendo que el área es de 10 centímetros cuadrados, o sea, es 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Y el largo de este cable no lo conozco. Pero yo lo que quiero es que la resistencia sea igual a 1 ohm. Entonces, lo que hacemos es, otra vez, darle vuelta a la fórmula, ¿verdad? Resistencia es igual a resistividad por largo entre área. Entonces, el largo será igual a la resistencia por el área dividido entre la resistividad. 1.59 por 10
a la menos 8 ohm por metro por el área, que sería no, mentira. Estoy escribiendo al revés. La resistencia sería 1 ohm. El área sería 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la resistividad sería 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ahora sí. Cuando yo calculo esto, entonces veo que las unidades de ohm se cancelan y también se cancela 1 metro con 1 metro cuadrado y me queda metro bajo, ¿verdad? ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Alguien que lo calcule? ¿Cuánto da? A mí me da 6.29 por 10 a la 4. 6.29 por 10 a la 4 metros. O sea, más o menos 63 kilómetros. ¿Sí? Vean qué exagerado, ¿verdad? Se necesita aproximadamente 63 kilómetros de plata para producir una resistencia de 1 ohm. Con un área de 10 centímetros cuadrados, ¿verdad? O sea, se requiere una cantidad kilométrica de plata. Eso nos quiere decir entonces que la plata en realidad es un excelente conductor de la corriente. Lo que pasa es que la plata no se usa mucho porque la plata es muy cara, ¿verdad? Es un material muy caro. Es más usual encontrar que los cables, los circuitos, los sacan con cobre. A pesar de que el cobre no conduce también como la plata, pero el cobre es más barato porque es más abundante. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Voy a hablarles rápidamente sobre unos temas de física moderna, que son los semiconductores y los superconductores. Entonces, un semiconductor es un material que puede conducir o no conducir corriente eléctrica, dependiendo
de factores como la temperatura, la presión o la presencia de impurezas. Entonces, los semiconductores son materiales que pueden cambiar fácilmente su resistencia, dependiendo de la situación, ¿verdad? Por lo tanto, se podrían imaginar que son muy útiles, tienen varios usos, ¿verdad? Se pueden usar, por ejemplo, en un circuito electrónico para regular el paso de corriente según diferentes situaciones. Entonces, muy interesante es el caso también de los superconductores. Los superconductores son materiales que tienen una resistencia eléctrica exactamente igual a cero. Exactamente igual a cero. O sea, no presentan ninguna pérdida de energía cuando la corriente circula por ellos. Pero hay un problema. Los superconductores solo conducen corriente sin resistencia por debajo de una temperatura crítica. Entonces, para estos materiales ustedes pueden hacer una gráfica donde ustedes grafican la resistencia del material en función de la temperatura. Y hay entonces una temperatura que se llama temperatura crítica. Entonces, es muy interesante porque la resistencia es exactamente igual a cero hasta que llegue a esa temperatura y después crece. ¿Ok? Por lo tanto, el material solamente es superconductor a bajas temperaturas. De hecho, los superconductores en muchos sentidos se comportan casi como se comporta una sustancia que hace un cambio de fase, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, cuando se transforma de líquido a sólido, ¿verdad? Sufre un cambio de fase en el cual algunas propiedades del agua, como la densidad y la presión, cambian. Lo mismo sucede para los superconductores. Y el gran problema de los superconductores es que para la mayoría de ellos la temperatura crítica es muy baja. Por ejemplo, un superconductor conocido es el circonio, no, mentira, esto es el zinc, el circonio, ¿verdad? Que es superconductor, pero solamente a temperaturas menores a los 0.88 Kelvin. O sea, muy frío, ¿verdad? Un superconductor que se conduce a temperaturas relativamente altas sería esta mezcla de acá que tiene mercurio, tiene bario, tiene calcio, cobre y oxígeno. No sé cómo se llama esto, pero bueno, es superconductor hasta temperaturas tan altas como los 134 Kelvin, ¿verdad? ¿Ustedes en química han visto la escala Kelvin? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, 134 Kelvin es en grados Celsius menos 139 grados Celsius. O sea, es todavía muy, muy frío, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los objetivos de la física moderna, contemporánea, digamos, es encontrar o diseñar o fabricar algún material que sea superconductor a temperaturas altas, ¿verdad? O por lo menos no tan bajas.
porque sería muy útil para la industria. Un superconductor es un material que podría transportar la electricidad de un lugar a otro sin ninguna pérdida. Pero para que pueda funcionar hay que invertir mucha plata en fabricar un medio ambiente que sea lo suficientemente frío para que no tenga una resistencia más grande, ¿verdad? Entonces, la investigación actual va en esa dirección, es encontrar un superconductor que funcione bien a altas temperaturas. Muy bien. Ahora vamos a ver energía disipada por una resistencia. La vez pasada yo les había dicho que las resistencias son elementos que pueden convertir la corriente eléctrica en calor. Y vamos a ver de qué manera lo hacen. Entonces, recordemos que una resistencia obedece a la ley de Ohm, que dice que el potencial es igual a la corriente por la resistencia. Ahora bien, uno puede calcular la potencia de una resistencia dividiendo la energía o dividiendo más bien el trabajo que se requiere hacer para mover una partícula entre el tiempo que toma mover esa partícula. Y ustedes se acuerdan que el trabajo era igual a la carga que se transporta por el potencial, ¿verdad? Y bueno, eso dividido entre tiempo. Entonces, más o menos lo que uno hace acá, realmente no es esto, pero lo que uno hace acá es que uno divide la carga entre el tiempo. Y dice que esto es igual a la corriente. Entonces, me queda que la potencia es igual a la corriente multiplicada por la diferencia de potencial. Entonces, la corriente por el potencial lo que me da es cuánta energía se disipa por unidad de tiempo. Veamos un ejemplo. Una resistencia transporta una corriente de 5 amperes y se somete a una diferencia de potencial de 25 volts. Calcule la potencia con la que disipa energía. Entonces, la fórmula para la potencia sería corriente por potencial, serían 5 amperes por 25 volts. De 5 por 25 es 125. Ahora, lo que no es para nada obvio es que ampere por volt es de hecho igual a joule entre segundo. Entonces, cada segundo que pasa, la resistencia disipa 125 joules. Vamos a decir entonces acá que la unidad para medir la potencia en el sí se llama el watts, donde un watt es igual a un joule entre segundo. Entonces la potencia que se disipa es de 125 watts. El watt
es lo que a veces le llaman el vatio de potencia. Pero bueno, como es un apellido, pues vamos a llamarlo el watt. Y de hecho la potencia eléctrica es algo que ustedes conocen bastante bien. Porque ustedes cuando observan que la gente compra bombillos, entonces el bombillo viene, digamos, con una especificación de potencia. ¿Cuántos watts de potencia consume, verdad? Eso es porque el bombillo funciona mejor cuando se somete a cierta corriente y a cierto potencial eléctrico. De manera que consume 125 joules de energía por segundo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con esto? Creo que estamos bien, profe. Ok. Ya voy, ya voy. ¿Es conmigo? No, no, es que está en la clase. Sí, sí. Ok. La potencia se puede calcular usando la resistencia eléctrica. Entonces, lo que uno hace en realidad es combinar las dos ecuaciones. Potencia igual a corriente por potencial y potencial igual a corriente por resistencia. Entonces, una posibilidad es decir que la potencia es igual a la corriente multiplicada por la corriente por la resistencia, ¿verdad? Porque esto sería el potencial. Entonces me queda que la potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. La otra posibilidad es decir que la potencia es igual al potencial dividido entre la resistencia, porque esto que está aquí es la corriente, ¿verdad? Multiplicado por el potencial. Y entonces la potencia es igual al potencial al cuadrado dividido entre R. Entonces, la gracia de esta fórmula es que no depende del potencial, y la gracia de esta otra fórmula es que no depende de la corriente, ¿verdad? Y algo muy importante que hay que tener siempre presente es cuidado no confundir la palabra potencia con la palabra potencial, ¿verdad? Se parecen mucho, pero son cosas distintas. Solo para recordar qué es cada cosa, la potencia es energía entre tiempo, ¿verdad? Y el potencial es energía entre carga eléctrica, ¿ok? O sea, ambos son conceptos que están asociados a la energía, pero son diferentes. ¿Preguntas? Bueno, chicos, dejémoslo hasta acá entonces.